Vamos a leer un pequeño fragmento de algún poema de esta monja lesbiana que es de mis favoritas, ¿verdad? Ahorita estoy un poquito feliz de leer y de escuchar, conocer su historia. Entonces les voy a leer un poquito de lo que he leído, porque realmente creo que vale la pena escucharlo, realmente creo que vale la pena conocer más sobre esta mujer y saber que no hay, que hay más cosas que leer sobre ella. Aquí va. Este, pues bueno, o sea, se sabe que Sor Juana se había impuesto una serie de obligaciones que le robaban mucho tiempo, tanto como de estudio, y le amargaban su existencia cotidiana a la pobre mujer. Vale, le llegaban varias solicitudes de los virreyes. Ella aún ya habiendo dejado su vida como cortesana, lo que sucede es que los virreyes de todas maneras le siguen haciendo solicitudes para que ella escriba. O sea, muchos de sus escritos, obviamente ella era muy buena escribiendo y ella lo sabía y la gente lo sabía. Entonces, a ella no escribía todas esas peticiones por gusto. En muchas ocasiones, yo creo que la gran mayoría de las ocasiones, ella las escribió pues realmente por solicitud, por quedar bien, por no poderle decir que no a los virreyes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se le pedía que escribiera versos convencionales con motivo de onomásticos, cumpleaños, envíos de presentes, excusas y condolencias. Toda clase de pretextos, así, toda clase de pretextos le daban para que la hicieran producir contenido. A ella la tenían: a mí me escribes mis disculpas, a mí me escribes mis discursos, o sea, cosas que en ese entonces se ocupaban, en donde necesitabas a alguien que te pudiera explicar o que te pudiera dar unas palabras bonitas, ¿verdad? Entonces, toda clase de pretextos hacía producir a la poetisa contra su deseo, que yo nunca, dice ella, he escrito cosa por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, contraproduciendo las vanidades a la sabiduría que afianzaba en su amor a ésta, y recriminaba a aquellas diciendo al mundo que la hostigaba. Entonces ella escribe este poema, este verso, que me gusta mucho. En perseguirme, mundo, ¿qué interesan? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura, que vencida es despojo servil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Esta es una de las cosas que escribe Sor Juana, en donde ella pues básicamente decía que la gente lo hostigaba. La gente lo hostigaba a, a, a decir que tanto te interesa. O sea, yo lo único que quiero poner es bellezas en mi entendimiento, en sus preguntas, para ella descubrir cosas. Era belleza, o sea, para ella descubrir cosas, aprender cosas nuevas era muy bello. Entonces ella prefería poner entendimiento en las riquezas, que ella siempre le daba más contento poner riquezas en su entendimiento
La riqueza se refería a la sabiduría, a la información que ella leía, a lo que ella estudiaba. Y no le interesaba entender no le interesaban las riquezas. Obviamente sí habían ciertas compensaciones monetarias, porque obviamente más adelante en el libro nos explica que ella tenía una gran renta. Pero bueno, próximamente hablaremos de eso. Pues, entonces, pues ella explica todo esto, en donde también dice que ella pues no estima hermosura, ya que es despojo servil de las edades. La riqueza no le agrada. Fe mentira, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades en la vida que consumir la vida en vanidades. No sé ustedes qué piensan de este último párrafo. A mí se me hace un poquito interesante, un poquito difícil de discernir, porque lo que quiere decir, a mi parecer, es que prefiere como quitar las vanidades de la vida, o como ignorar esas vanidades, que en vez de preocuparse y gastarse la vida preguntándose y viendo todas estas sí, no sé si me explico. Entonces esa es una de las cosas que me gusta de esta mujer tan hermosa. Tenemos otro aquí, en donde aquí se explica que en 1680 don Carlos saca a la luz un manifiesto filosófico contra los cometas, con el fin de combatir las supersticiones. Mientras tanto, Sor Juana sigue con interés científico. Sor Juana era una científica también, era empedernida de la ciencia, estudió arte, estudió más cosas, estudió música también al parecer, no solamente estudió letras. Entonces ella su pasatiempo era aprender. Entonces te imaginas teniendo a su disposición toda esta biblioteca del convento, más la biblioteca de su ancestro y todo esto. Entonces pues interesante información que tenía a la mano esta gran mujer. Entonces pues bueno, aquí ya nos explica que ella había revisado, ella tenía mucho interés científico en los meteoritos y en las cosas del padre Quino, que es un célebre astrónomo tirolés, creo que es italiano, si no me equivoco. Este señor es italiano. Hay un vino que sabe bien culero, que en realidad es nada más para cocinar. No se lo tomen, úsenlo para cocinar, para hacer reducciones y esas cosas sirven. Es como el de caja, pero este sí viene en una botella, y de hecho la botella es muy chida. Si lo encuentran, compren ese vino, tírenlo a la basura y guarden la botella. Entonces, bueno. Se le atreve a refutar Sigüenza y Góngora en su libra Astronómica y Filosófica, y la poetisa, en este caso Sor Juana, deja un soneto que dedicó al astrónomo. Y aquí está. Aunque es clara del cielo la luz pura, clara la luna y clara las estrellas, y claras las efímeras centellas, que el aire eleva y el incendio apura, aunque es el rayo claro, cuya dura producción cuenta el viento mil querellas, y el relámpago que hizo de sus huellas, medrosa la luz en la tiniebla oscura. Todo el reconocimiento torpe humano se estuvo oscuro sin que las mortales plumas pudiesen ser con vuelo ufano ícaros de discursos racionales, hasta que el tuyo Eusebio soberano
les dio la luz a las luces celestiales. La ciencia para Sor Juana era uno de sus grandes anhelos de investigación, una aspiración profunda y sobre todo una exigencia racional que habría debido traducirse en experimentación efectiva. Según las tendencias imperosas de los tiempos, favorecidas por la existencia misma del nuevo mundo, pero su posición como monja y religiosa no era ciertamente la más llana para sacar adelante aspiración tan esencial. Ni podía disponer de todos los instrumentos y contactos, por limitados que fueran. Realmente sí tenía bastante acceso a esta información, más sin embargo, a ciertas áreas sí realmente las tenía limitadas debido a que también por pertenecer al clero y a toda esta cultura religiosa, pues ya sabemos que bueno, habían unas cosas que estaban prohibidas. Entonces, pues bueno, aquí esto también es importante, esto a mí me gustaría explicárselos. Es una queja de Sor Juana, tan hermosa ella explicando su queja. Ay, es que esta señora es, ay no, deberían de escucharlo. Voy a tratar de leerlo lo más hermoso posible para que lo puedan captar como yo lo capto, ¿verdad? Como ella tenía esta amistad con Sigüenza y Góngora, era este personaje, ¿verdad? Que ya hablábamos de él, creo, no es cierto, no sé quién es, pero bueno, es como un amigo de él. Sor Juana cultivó relaciones amistosas, personalmente o por correspondencia con otros hombres de letras, pero ninguno ejerció tan poderosa influencia y supo apreciarla mejor que don Carlos. Este señor se apellidaba don Carlos Sigüenza y Góngora. Ni ningún otro admiró y quiso tanto a la monja. Estas relaciones la alimentaron espiritualmente después de sus libros, con los que tuvo siempre íntimo y familiar comercio, pero a los que les faltaba el calor humano y la retroalimentación del maestro. Ella plasmaría su queja en el papel. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he deseado. 1, 2, 3. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he deseado seguir, aunque la longe. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron como una prelada, muy santa y muy cándida, que creyó que el estudio era cosa de la Inquisición, y me mandó que no estudiase. Yo le obedecí. Unos 3 meses que duró el poder ella mandar. En cuanto a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer porque no estudiaba en mis libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome de ellas de letras y de libro, toda esta máquina universal. Nada veía sin reflexa, nada oía sin consideración, aun en las más menudas y materiales, porque no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el me fecit Dios. No hay alguna que no pase el entendimiento si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y la admiraba. Todas, de tal manera que las mismas personas con quienes hablaba y de lo que me decían, me estaban resultando 1000 consideraciones. ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e ingenios, siendo de todo de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y midiéndola con el entendimiento,
y reduciéndola a otras diferentes. Paseábame algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro, que es una pieza muy capaz, y estaba observando que, siendo las líneas de sus dos lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo próximo, de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque, aunque lo parece, podía ser engaño de la vista demostrando con cavidades donde no pudiera verlas. Su inquietud intelectual llevaba a la musa a buscar otra forma de adquirir conocimientos. Sor Juana escribiría al respecto. Este modo de reparaos en todo me sucedía, y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza, y yo creía que a todos les sucedía lo mismo, y al hacer versos, hasta que la experiencia me ha demostrado lo contrario. Y es que de tal manera esta naturaleza o costumbre, que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé con toda esta locura a considerar el fácil moto de la forma esférica, y cómo duraba el impulso ya impreso independiente de su causa, pues distante de la mano de la niña que era la causa motiva, bailaba el trompillo, y no contenta con esa, hice traer harina y cernirla para que, bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que estaban describiendo con su movimiento. Y hallé que no eran unas líneas espirales que iban prendiendo lo circular cuando se iban remitiendo el impulso. Jugaban otras niñas a los alfileres, que es el más frívolo juego que usa la puerilidad. Yo me llegaba a contemplar las figuras que formaban, y viendo que acaso se pusieron tres en triángulo, me ponía a enlazar uno en otro, acordándome que aquella era la figura que dicen tenía el ministerio anillo de Salomón, en que había unas lejanas luces representaciones de la Santísima Trinidad, en virtud de lo cual oraba tantos prodigios y maravillas. Y la misma dicen que tuvo el arpa de David, que por eso sonaba Saúl a su sonido. Y casi la misma conservaban las arpas en nuestros tiempos. En sus ansias de investigación y experimentación y su insaciable curiosidad científica, Sor Juana analiza todo y todo lo describe. Hasta la cocina llega a su afán de investigar. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por el contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para el azúcar se conserve fluida, basta echarle una mínima parte de agua en que haya estado membrillo y otra fruta agria. Veo que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias, que en los unos que sirven para el azúcar, sirve cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frivolidades, que solo refiero para daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa. Pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filósofas de la cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas:
Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cognitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros. Y en una ocasión que por un grave accidente de estómago me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos porque eran tan fuertes y vehementes mis cognitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese, y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de ese continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar el más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida, mejor que despierta, y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural, y del principio, medios y estado de mis estudios. Dicen las crónicas de sus contemporáneos que Sor Juana se enfermaba con frecuencia, aunque le afectaba su intensa y exaltada vida interior. Esto repercutía en su salud, pero hay quien califica su hiperactividad intelectual como un problema psicológico. Su vida debió ser un tormento acrecentando por su complejidad psicológica. Incluso hay quien se ha atrevido a sugerir que era anormal en cuanto a su sexualidad. Era lesbiana. Se negó al matrimonio, pero sus críticos más prestigiados y más confiables la proclaman como una mujer extraordinariamente inteligente, adelantada a su época, la primera feminista latinoamericana. ¿Ustedes creen? ¿Sor Juana realmente es la primera feminista latinoamericana? Dime qué piensas en los comentarios si es que llegaste al final de este video. Hasta luego. Gracias por escucharme.